Te encuentras junto a alguien que te conoce desde hace tiempo, una persona cercana, presente en tu vida diaria. Tal vez una amiga, tal vez un familiar, tal vez alguien que dice quererte. Y aún así, hay algo que no encaja. Las palabras son amables, los gestos parecen correctos, pero la atmósfera está fuera de tono. La sonrisa aparece, pero la mirada no la acompaña. La conversación fluye, pero dentro de ti nace una sensación de exclusión, como si fueras tolerado más que realmente acogido. No ha habido una discusión, ninguna ofensa explícita, ninguna declaración abierta, y sin embargo, sientes un malestar sutil, persistente, que aparece cada vez que están juntos. Es como si esa simpatía estuviera actuada, y lo más desestabilizador es que empiezas a dudar de ti mismo por haberlo notado. Te preguntas si estás exagerando, si estás imaginando cosas que no existen. Pero, ¿y si esa sensación fuera real? ¿Y si lo que percibes fuera una forma de hostilidad disfrazada, muchas veces inconsciente, que proviene justamente de alguien muy cercano a ti? Según Carl Jung, esto ocurre mucho más a menudo de lo que se cree. Jung llamaba sombra al conjunto de aspectos reprimidos de la personalidad, todo aquello que una persona no acepta de sí misma y que, por ese motivo, tiende a proyectar en los demás. Muchas veces alguien no soporta en ti exactamente aquello que rechaza dentro de sí. Tu seguridad activa sus heridas. Tu crecimiento deja al descubierto sus frustraciones. Tu éxito se convierte en un espejo doloroso. Y el resultado no es un ataque directo, sino una forma de hostilidad silenciosa, cuidadosamente camuflada. En este video vamos a entrar precisamente en esa zona invisible. Te mostraré las señales sutiles, casi imperceptibles, que revelan cuando una persona siente resentimiento o incluso odio hacia ti sin declararlo nunca de forma abierta. Señales que a menudo pasan desapercibidas incluso para personas muy conscientes. Pero cuando aprendes a reconocerlas, algo dentro de ti cambia. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios una frase simple y directa. Confío en lo que percibo. Escribirla no es un gesto casual. Poner por escrito una decisión interior refuerza la claridad y corta el ciclo de la duda constante. Y si este contenido realmente te está ayudando, puedes apoyar el canal también con un super chat. Es una forma concreta de permitir que este espacio siga existiendo y creciendo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí trabajamos con la conciencia profunda, no con ilusiones superficiales. Ahora sí, podemos ir más a fondo. Antes de los 13 signos principales, es importante reconocer un patrón que a menudo se ignora. El lenguaje del silencio. No todo rechazo llega a través de las palabras. Muy a menudo se manifiesta a través del silencio. No un silencio vacío, sino un silencio cargado de intención. Tal vez has notado que una persona que antes te incluía en conversaciones, proyectos y pequeños detalles cotidianos ha empezado poco a poco a callar. Comparte menos. Responde a los mensajes de forma breve. Evita el diálogo cuando están en grupo. Y lo que más impacta es que con los demás se comporta de manera normal. Este es uno de los signos más ignorados de la hostilidad oculta. Porque es fácil justificarlo. Te dices que está ocupada, que estás exagerando. Pero la ausencia de comunicación ya es una forma de comunicación. Y dice mucho. Observar cómo esta persona interactúa contigo en comparación con los demás suele revelar más que las palabras mismas. Cuando la frialdad es selectiva, hay algo que merece atención. No hace falta confrontar de inmediato ese silencio. Hace falta observarlo. Reconocerlo es el primer paso para romper el ciclo de la autoculpa. Cuando el silencio habla más fuerte que las palabras, tu cuerpo ya ha entendido lo que la mente todavía lucha por aceptar. Y ahora sí, podemos entrar en las señales propiamente dichas. La primera señal es la ausencia de crítica directa. Esta persona no te enfrenta abiertamente, pero utiliza ironía, sarcasmo, bromas que parecen inofensivas y que, sin embargo, te hieren. Si reaccionas,
Se defiende diciendo que estaba bromeando, pero tú sales de la conversación sintiéndote más pequeño. Eso no es humor, es agresividad disfrazada. La segunda señal es una sensación constante de incomodidad en su presencia. No sabes explicar por qué, pero algo cambia cuando llega. La energía baja. Las conversaciones se vuelven pesadas. Te sientes agotado después de interactuar con ella. Y eso no te ocurre con otras personas. El cuerpo percibe antes que la mente. La tercera señal es la rivalidad oculta. Cada uno de tus logros es recibido con indiferencia o con comparación. Cada una de tus dificultades se convierte en una oportunidad para desviar la atención hacia sí misma. Es una competencia silenciosa, nunca declarada, pero siempre presente. La cuarta señal es la indiferencia emocional. Compartes algo importante y recibes respuestas frías, minimizadoras, irritadas. Tus emociones parecen una molestia. Esto es desprecio emocional. La quinta señal es la falsa benevolencia. Ayudas que generan deuda, consejos que te disminuyen, apoyo que esconde control. No es generosidad, es manipulación disfrazada. La sexta señal es hablar a tus espaldas. Comentarios sutiles, nunca abiertamente ofensivos, pero suficientes para debilitar tu imagen. La séptima señal es el lenguaje corporal. Evitar la mirada, tensión, sonrisas que no llegan a los ojos. El cuerpo revela lo que las palabras intentan ocultar. La octava señal es la exclusión social progresiva. Invitaciones que ya no llegan, presencias que se reducen, justificaciones vagas. Es un borrado lento, pero profundo. La novena señal es una sutil satisfacción ante tus fracasos. Ninguna alegría abierta, pero tampoco compasión. Un silencio cómodo. Un tono ambiguo. La décima señal es la desvalorización constante de tus elecciones. Tu camino es puesto en duda, reducido, relativizado. La undécima señal es la necesidad de corregirte delante de los demás. La duodécima es la invalidación de tus percepciones. Te hace sentir exagerado, sensible, confundido. La decimotercera señal es el alivio que sientes cuando no estás con esa persona. Cuando la ausencia pesa menos que la presencia, hay una verdad que ya no puede ser ignorada. Jung nos recuerda que reconocer la sombra no sirve para condenar al otro, sino para proteger la propia integridad. Ver estas señales no significa volverse desconfiado, sino dejar de traicionarte a ti mismo. Porque cuando empiezas a confiar en lo que percibes, recuperas poder, claridad y paz interior. Por dentro, sin embargo, ella está fría. Por dentro, está aliviada. Porque tu fracaso confirma algo que secretamente desea, que no estés tan bien, que no estés realmente avanzando, que la distancia entre ustedes no haya aumentado. Esto nos lleva a la décima señal en otro nivel: ignorar o minimizar tus logros. Compartes una buena noticia, un logro, algo que para ti es importante, y la respuesta es tibia. Ningún entusiasmo real, un comentario rápido, distraído. A veces cambia de tema de inmediato. Otras veces habla de sí misma para desviar la atención. Tu éxito no es celebrado porque genera incomodidad, no porque te odie de forma consciente, sino porque tu crecimiento la obliga a mirar aquello que no ha resuelto dentro de sí. Celebrar tu victoria significaría admitir su propia frustración. La undécima señal son las comparaciones negativas. Empieza a compararte con otros, siempre de forma desfavorable. Te señala lo que aún no has alcanzado. Incluso cuando parece un consejo, el mensaje es claro: nunca es suficiente. Cada uno de tus avances es reducido con un sí, pero, o con una comparación que te coloca en deuda emocional. La relación deja de basarse en el afecto y se convierte en una competencia silenciosa. No es estímulo, es desvalorización. Es una forma sutil de mantenerte abajo para no sentirse atrás. La duodécima señal es el uso de la espiritualidad como forma de control. Utiliza palabras que suenan elevadas para invalidar lo que sientes.
Dice que es tu ego, que debes vibrar más alto, que estás exagerando, que deberías ser más humilde. No te escucha, te juzga. Usa un lenguaje luminoso para apagar tu experiencia emocional. Esto no es despertar, es manipulación disfrazada de conciencia. La 13ª señal es la más poderosa y la más ignorada: tu intuición. Tú lo sientes, incluso cuando todo parece normal, incluso sin pruebas concretas. La sensación no desaparece. El cuerpo lo sabe. La mente busca explicaciones, pero dentro de ti algo permanece en alerta. La intuición no necesita argumentos. Es una forma de conocimiento inmediata, primitiva, profunda. Ahora que reconoces estas señales, emerge un mecanismo aún más sutil y destructivo, cuando te convierten en el villano de la historia. Esta persona empieza lentamente a invertir los roles. Tus acciones son reinterpretadas. Tu firmeza se vuelve arrogancia. Tus límites se transforman en frialdad. Construye una narrativa en la que ella es la víctima y tú el problema. Es un proceso silencioso, desgastante. Te encuentras explicándote, justificándote, defendiéndote de acusaciones que no existen realmente, pero que poco a poco empiezan a erosionar tu confianza. Y ahí es donde reconocer la verdad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Lo reconoces, pero cada palabra tuya es utilizada en tu contra. Esto sirve para proteger su imagen. En lugar de reconocer envidia o resentimiento, lo proyecta todo sobre ti. Así obtiene apoyo externo y se defiende de cualquier confrontación. La señal está en observar los patrones, notar cómo el relato cambia según quien escuche, cómo pequeños gestos tuyos se convierten en pretextos para críticas veladas, y, sobre todo, dejar de entrar en el ciclo de la justificación. La coherencia en el tiempo habla más que 1000 explicaciones. Entender que alguien cercano puede albergar hostilidad oculta es doloroso, sobre todo cuando forma parte de tu círculo íntimo. Pero reconocer esta dinámica es el primer paso para detener la erosión emocional. El comportamiento del otro no define tu valor. Refleja sus límites, no los tuyos. No siempre el enfrentamiento directo es la solución. A menudo solo refuerza las defensas. Lo que importa es cómo eliges proteger tu paz. Dejar de buscar aprobación en quien no puede ofrecerla. Establecer límites claros. Ser fiel a quien eres sin explicarte constantemente. Tu paz no es negociable. Este video no es una invitación a la desconfianza, sino a la lucidez. Al respeto por lo que sientes, incluso cuando no logras explicarlo con palabras. Si algo dentro de ti se ha movido, entonces el mensaje llegó. A partir de ahora, elige con más conciencia quién merece tu tiempo, tu energía, tu presencia. Porque mereces relaciones que celebren tu luz, no que intenten apagarla. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu paz como lo que realmente es, algo sagrado. Y mientras avanzas con esta nueva lucidez, empiezas a notar algo importante. No afuera, sino dentro de ti. La necesidad de explicarte disminuye. La tensión que sentías antes de ciertos encuentros se vuelve más clara, más legible. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú has dejado de traicionar tu percepción. Jung decía que aquello que se lleva a la conciencia pierde el poder de dominarnos desde la sombra. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando reconoces estos esquemas. La confusión deja espacio a la claridad. La culpa se disuelve. Ya no sientes la necesidad de ajustarte para ser aceptado. Empiezas a comprender que algunas relaciones no nacieron para nutrir, sino para poner a prueba tu capacidad de permanecer fiel a ti mismo. Y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de buscar confirmación en quien te desvaloriza, automáticamente empiezas a fortalecer tu estructura interior. Te vuelves más sobrio en las palabras, más selectivo en la presencia, más cuidadoso con lo que concedes. No por frialdad, sino por respeto. Notas que la paz regresa cuando te alejas emocionalmente de quien te desestabiliza, que el cuerpo se relaja cuando ya no tienes que medir cada frase.
Esto es una señal de alineación. No te estás volviendo duro, te estás volviendo íntegro. Y la integridad, para Jung, es el resultado del proceso de individuación, dejar de vivir en función de las proyecciones ajenas. En este punto, muchas personas cometen un error. Intentan arreglar la relación. Pero no todas las relaciones están hechas para salvarse. Algunas están hechas para comprenderse, otras para soltarse. No con rabia, sino con lucidez. Porque seguir permaneciendo donde eres constantemente minimizado crea una fractura interna. Y con el tiempo, esa fractura se convierte en cansancio, inseguridad, pérdida de dirección. Jung advertía: cuando ignoras durante demasiado tiempo lo que sientes, la psique encuentra otras formas de hacerse escuchar. A través de la ansiedad, la irritación, el bloqueo. Por eso, reconocer estas señales no sirve para etiquetar al otro como malo, sino para reordenar tu mundo interno, para entender dónde estás dando más de lo que recibes, dónde explicas demasiado, dónde aceptas menos respeto del que mereces. Las relaciones sanas no requieren un esfuerzo constante para sostenerse, no te hacen dudar de quién eres, no te obligan a caminar de puntillas. Cuando una relación te consume lentamente, en silencio, ya es un mensaje. Y la tarea no es resistir, sino escuchar. A partir de ahora, cada vez que sientas ese malestar sutil, no lo expulses. Obsérvalo. Pregúntate qué está intentando decirte. La madurez psicológica no es reaccionar a todo, sino discernir, elegir, proteger lo esencial. Y lo esencial es tu paz interior. Cuando aprendes a honrarla, muchas dinámicas se disuelven solas. Algunas personas se alejan, otras cambian de actitud. Pero, sobre todo, tú dejas de perderte a ti mismo. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Y desde aquí en adelante, el trabajo se vuelve silencioso, pero profundo. Ya no es un trabajo sobre los demás, es un trabajo sobre ti. Empiezas a reconocer cuánto tiempo y energía has gastado intentando ser comprendido, aceptado, reconocido por personas que, inconscientemente, no estaban dispuestas a hacerlo. No porque tú no valieras lo suficiente, sino porque tu presencia activaba en ellas algo que no querían mirar. Jung era muy claro en este punto. Cuando una relación genera de forma constante tensión interna, confusión o culpa, no es una prueba de amor, es un campo de proyección. Y nadie crece realmente permaneciendo prisionero de las proyecciones ajenas. En este nivel de conciencia ocurre algo sutil. Ya no sientes la necesidad de demostrar. Dejas de explicar tu punto de vista a quien ya decidió malinterpretarte. Comprendes que intentar convencer a alguien que necesita verte como equivocado es una batalla perdida desde el inicio. Y esta comprensión no llega con rabia, sino con una fatiga lúcida. Una fatiga que dice: basta, basta de justificarme, basta de adaptarme, basta de traicionar lo que siento para sostener una paz que, en realidad, nunca existió. Jung llamaba a este paso retiro de la energía psíquica. No es huida, es recuperación, es traer de vuelta hacia ti lo que durante demasiado tiempo estuvo disperso afuera. Notas que cuando dejas de reaccionar, ciertas personas se vuelven más evidentes en sus comportamientos. Algunas intensifican las provocaciones sutiles. Otras se alejan. Otras intentan devolverte al antiguo rol, aquel en el que dudabas de ti mismo. Pero ahora algo ha cambiado. Ahora ves. Y cuando ves, ya no puedes fingir que no pasa nada. Este es uno de los momentos más delicados del proceso de maduración psicológica, porque puedes sentirte solo. No porque lo estés realmente, sino porque estás saliendo de dinámicas basadas en la complicidad inconsciente. Cuando dejas de alimentar ciertos juegos emocionales, pierdes algunas presencias, pero ganas espacio interno. Y ese espacio es necesario para que puedan entrar relaciones diferentes, más limpias, más auténticas. Jung decía que la individuación requiere coraje, porque a menudo implica decepcionar las expectativas ajenas.
Pero vivir para no decepcionar a los demás es una forma lenta de autodestrucción. En esta nueva configuración, aprendes a distinguir entre empatía y autoanulación. Puedes comprender al otro sin justificar comportamientos que te hieren. Puedes ver las heridas ajenas sin permitir que se conviertan en una excusa para tu sacrificio constante. Este es un límite maduro. No es frialdad, es respeto. Muchas personas confunden la bondad con la disponibilidad ilimitada, pero la verdadera bondad también incluye la capacidad de decir no, de tomar distancia, de proteger el propio equilibrio. Cuando no lo haces, el precio lo paga tu sistema nervioso, lo paga tu cuerpo, lo paga tu claridad, y con el tiempo también lo paga tu identidad. Por eso, Jung insistía tanto en escuchar las señales internas. No como superstición, sino como inteligencia biológica y psíquica. El malestar que sentías no era debilidad, era información, era una advertencia. El cuerpo registró lo que la mente intentó negar durante demasiado tiempo, y ahora, por fin, estás realineando esas dos partes. En este proceso, es fundamental dejar de contarte que tú eres el problema. Esa es una de las herencias más tóxicas de las relaciones ambiguas. Interiorizas la crítica, la frialdad, la desvalorización, y empiezas a creer que si cambiaras lo suficiente, si fueras menos sensible, menos directo, menos presente, entonces todo se arreglaría. Pero no es así, porque el problema no era tu forma de ser. Era el hecho de que tu forma de ser desestabilizaba el equilibrio interno del otro. Y eso no es algo que puedas resolver tú. Lo que sí puedes hacer es dejar de ofrecerte como contenedor del malestar ajeno. Dejar de absorber lo que no te pertenece. Dejar de explicar lo que no necesita explicación. En este punto, la pregunta ya no es ¿por qué esta persona me trata así? La pregunta se convierte en ¿por qué yo toleré todo esto durante tanto tiempo? Y esta no es una pregunta acusatoria. Es una pregunta de crecimiento. Te lleva a mirar tus heridas, tus miedos a perder, tu necesidad de aprobación. Te lleva a sanar la parte de ti que confundió intensidad con amor, tensión con conexión, malestar con profundidad. Las relaciones sanas no te ponen a prueba constantemente. No te hacen sentir equivocado por quién eres. No te obligan a elegir entre autenticidad y pertenencia. Cuando empiezas a interiorizar esto, algo se acomoda. Ya no necesitas etiquetas. Ya no necesitas entenderlo todo. Te basta con sentir si una relación te expande o te encoge, si te aclara o te confunde, si te devuelve energía o te la quita. Este criterio es simple, pero poderosísimo. Y solo es accesible cuando dejas de dudar sistemáticamente de ti mismo. Jung hablaba a menudo del riesgo de vivir una vida que no es propia, guiada por complejos y expectativas externas. Reconocer estas dinámicas te devuelve a tu propia trayectoria. No la de otros, sino la tuya. Perfecta, pero la auténtica. A partir de aquí, algunas decisiones se vuelven inevitables. Algunas distancias se crean de manera natural, no como castigo, sino como coherencia. No tienes que explicarle a todo el mundo por qué cambias. No tienes que convencer a nadie de tu evolución. Quien está alineado contigo lo sentirá. Quien no lo está, se alejará o intentará retenerte con viejos mecanismos. Pero tú ya no estás ahí. Estás presente, arraigado, más sobrio, más claro y, sobre todo, menos dispuesto a traicionarte. Este es el verdadero resultado de haber reconocido las señales. No el miedo a los demás, sino el regreso a ti mismo. Y cuando regresas a ti mismo, muchas preguntas dejan de importar. Queda una sola prioridad: proteger tu paz interior. Porque sin ella, ninguna relación puede nutrirte de verdad. Empiezas a comprender algo que antes parecía lejano. La paz no nace cuando los demás cambian, sino cuando tú dejas de negociar con lo que te hiere. Esta es una de las realizaciones más incómodas, pero también más liberadoras de todo el proceso. Porque mientras esperas que el otro sea diferente, sigues atado.
En cambio, cuando aceptas que algunas personas no pueden ofrecerte lo que buscas, recuperas poder. Jung observaba que una de las grandes trampas de la psique es la esperanza mal colocada. No la esperanza en sí, sino la esperanza que se convierte en dependencia emocional. Seguir invirtiendo en quien te desvaloriza, esperando un cambio, suele ser una forma elegante de evitar una decisión difícil. Y, aún así, cada vez que ignoras lo que sientes, pagas un precio invisible. Pagas con energía, con claridad, con presencia. En este punto del camino puedes notar un fenómeno curioso. Cuando dejas de justificar ciertos comportamientos, la realidad se vuelve más simple. No más fácil, sino más simple. Ya no tienes que interpretar cada gesto. Ya no tienes que preguntarte qué hiciste mal. Ya no tienes que leer entre líneas. Las cosas se muestran tal como son. Y la claridad, incluso cuando duele, siempre es preferible a la confusión crónica. Jung decía que la neurosis suele nacer de una división interna. Una parte de ti sabe, la otra finge no saber. Cuando unes esas dos partes, incluso el dolor se transforma. No porque desaparezca, sino porque adquiere sentido. Se convierte en una señal de crecimiento. Empiezas a entender que no todas las personas que entran en tu vida están destinadas a quedarse. Algunas llegan para mostrarte algo que debes integrar. Otras para ayudarte a descubrir un límite. Otras para enseñarte a elegirte. Y cuando una relación se vuelve una fuente constante de tensión, de ambigüedad, de desvalorización silenciosa, el mensaje no es resistir más, sino escuchar mejor. Escuchar exige coraje, porque a menudo implica decepcionar a alguien. Pero la verdad es que, al seguir ignorándote, ya te estás decepcionando a ti mismo. Y esa decepción se acumula con el tiempo. Se manifiesta como cansancio, como irritabilidad, como pérdida de entusiasmo. Muchas personas creen que la madurez consiste en aguantar. Jung, en cambio, veía la madurez como la capacidad de distinguir. Distinguir lo que te pertenece de lo que estás cargando por otros. Distinguir la empatía de la complicidad. Distinguir el amor del miedo a estar solo. Cuando desarrollas esta capacidad, no te vuelves frío. Te vuelves esencial. Empiezas a dar menos explicaciones y más coherencia. Y eso, inevitablemente, cambia las dinámicas a tu alrededor. Algunas personas se sentirán amenazadas por tu claridad. Otras intentarán devolverte al viejo rol. El complaciente, el que duda, el que se adapta. Pero si permaneces centrado, esas maniobras pierden fuerza. Porque ya no estás reaccionando. Estás eligiendo. Y elegir significa asumir la responsabilidad de tu vida emocional. Significa aceptar que no todos te entenderán, pero que ya no puedes permitirte no entenderte a ti. A este nivel, se vuelve fundamental observar cómo te sientes después de una interacción. No durante, no antes, sino después. ¿Te sientes más ligero o más pesado? ¿Más claro o más confundido? ¿Más centrado o más fragmentado? El cuerpo ofrece respuestas honestas, incluso cuando la mente intenta racionalizar. Jung consideraba el cuerpo una vía directa al inconsciente. Ignorarlo es perder una brújula preciosa. Cuando empiezas a confiar en estas sensaciones, algo se realinea. Ya no estás en guerra contigo mismo. Ya no intentas adaptarte a contextos que te rechazan en silencio. Simplemente estás volviendo a casa. Y volver a casa, en sentido psicológico, significa habitar plenamente lo que eres, sin pedir permiso. Esto no elimina el dolor de las separaciones emocionales, pero lo vuelve limpio, ya no mezclado con culpa, confusión o autoacusación. Se convierte en un dolor que pasa, porque tiene una dirección, te lleva hacia adelante. Muchas personas quedan atrapadas en relaciones ambiguas porque temen el vacío que sigue a la toma de distancia. Pero lo que llaman vacío suele ser solo espacio aún no ocupado. Espacio para relaciones más alineadas. Espacio para ti. Espacio para una vida menos ruidosa y más auténtica.
Jung hablaba a menudo del silencio como condición necesaria para la individuación. Mientras estás rodeado de dinámicas que te confunden, es difícil escuchar tu propia voz. Cuando esas dinámicas se disuelven, aunque al principio duela, emerge algo más verdadero, una dirección interna, una calma distinta, no eufórica, sino estable. De aquí en adelante, tu tarea no es analizar a cada persona que conozcas, sino mantenerte fiel a lo que sientes. No tienes que volverte desconfiado, tienes que volverte presente. Presente a tus reacciones, presente a tus límites, presente a las señales que indican cuándo una relación nutre o desgasta. Esta presencia es el verdadero antídoto contra las dinámicas ocultas, porque cuando estás presente, ya no pueden manipularte con facilidad. No porque seas más fuerte que los demás, sino porque eres más honesto contigo mismo. Y la honestidad interior crea una protección natural. Continuamos desde el punto central, sin introducir ni cerrar, entrando directamente en el corazón del asunto, donde la dinámica se vuelve más clara y menos emocional. Cuando observas con atención estos comportamientos, empiezas a notar que no son episodios aislados, sino patrones repetidos. Jung subrayaba que lo que se repite no es casual. La psique siempre sigue huellas. Una persona que alberga hostilidad oculta no actúa de forma explosiva, sino constante. Pequeños gestos, microactitudes, matices que, sumados con el tiempo, construyen un clima. Ese clima es el que el cuerpo registra. No hace falta un evento grave, basta la continuidad. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque buscan una prueba definitiva, un momento claro, una frase explícita. Pero la sombra no funciona así. La sombra se expresa por acumulación. Cada vez que te minimizan con una sonrisa, cada vez que enfrían tu entusiasmo, cada vez que tu presencia parece sobrar, algo se graba dentro de ti. Y si no lo reconoces, empiezas a normalizarlo. Empiezas a pensar que es el precio a pagar por estar en relación. Jung era muy claro en este punto. Cuando normalizas lo que te hiere, empiezas a perder el contacto con el sí mismo. No ocurre de golpe. Ocurre lentamente. Te acostumbras a hablar menos, a compartir menos, a ser menos tú. No porque alguien te lo pida abiertamente, sino porque el ambiente emocional no lo permite. Este es uno de los signos más graves. Cuando empiezas a reducirte a ti mismo para no molestar. La hostilidad oculta no quiere destruirte de forma directa. Quiere que te reduzcas solo. Quiere que te sientas fuera de lugar sin que nadie lo diga. Por eso, Jung hablaba de la proyección como un acto defensivo. El otro no puede tolerar lo que representas, pero tampoco puede admitirlo. Entonces desplaza el conflicto hacia ti. Te hace sentir excesivo, sensible, complicado, cuando en realidad solo estás tocando una zona que él o ella no quiere mirar. En este punto se vuelve fundamental distinguir entre responsabilidad y culpa. Responsabilidad es observar lo que haces tú. Culpa es cargar con lo que no te pertenece. En las relaciones con hostilidad oculta, la culpa se transfiere en silencio. Te descubres preguntándote qué hiciste mal, cómo podrías mejorar, qué deberías cambiar. Pero la pregunta correcta es otra. ¿Esta relación me permite estar íntegro? ¿Me permite expresarme sin autocensura? ¿Me permite sentirme emocionalmente seguro? Si la respuesta es no, no hace falta analizar más. Jung decía que el inconsciente habla primero a través del malestar, luego a través del síntoma. Si ignoras el primero, llega el segundo. Y el síntoma no siempre es un ataque de ansiedad o una crisis evidente. A veces es solo un cansancio constante, una pérdida de motivación, una sensación de vacío después de ciertos encuentros. Esa es la señal de que estás invirtiendo energía en un campo que no la devuelve, y ninguna relación puede sostenerse así a largo plazo. Cuando empiezas a ver esto con claridad, ocurre algo importante. Dejas de intentar arreglar al otro. Comprendes que no es tu tarea.
Tu tarea es elegir dónde permanecer abierto y dónde cerrar, dónde hablar y dónde callar, dónde invertir y de dónde retirarte. Esto no es egoísmo, es higiene psicológica. Jung consideraba la capacidad de retirar la energía de relaciones destructivas como una forma de madurez avanzada. No todos son capaces de hacerlo, porque exige tolerar una soledad temporal, exige atravesar la incomodidad de no ser comprendido. Pero del otro lado aparece algo mucho más estable, la coherencia interna. Cuando dejas de forzar relaciones que te desgastan, empiezas a sentir una calma distinta, no porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. Ya no necesitas explicar lo que sientes, ya no necesitas demostrar tu valor, empiezas a moverte con menos palabras y más presencia. Y es ahí donde muchas dinámicas cambian por sí solas. Algunas personas se alejan porque ya no encuentran dónde apoyarse. Otras muestran abiertamente lo que antes estaba oculto. Y otras permanecen, pero solo si son capaces de revisar su propio comportamiento. En cualquier caso, tú ya no estás atrapado, porque dejaste de confundir la tensión con la profundidad. Dejaste de llamar amor a lo que en realidad es solo un conflicto no declarado. Jung nos recuerda que el verdadero trabajo no es desenmascarar a los demás, sino dejar de vivir bajo la influencia de sus sombras. Cuando haces eso, no te vuelves duro, te vuelves libre. Y la libertad psicológica no hace ruido, pero lo cambia todo. Y esa libertad empieza a mostrarse en los detalles más simples, en la forma en que respondes, o en la forma en que eliges no responder, en el hecho de que ya no sientes la urgencia de aclarar cada malentendido, porque has comprendido que algunos malentendidos no son errores, sino estrategias. Jung explicaba que cuando una persona necesita sostener cierta imagen de sí misma, todo lo que la pone en cuestión se reorganiza internamente para no ser visto. Y si tú representas esa puesta en duda, inevitablemente serás colocado en el papel del problema. No importa cuán coherente, amable o disponible seas. La dinámica no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que activas. Y por eso, explicarte más no resuelve nada. Al contrario, muchas veces empeora la situación, porque ofrece más material para ser reinterpretado en tu contra. En este punto, muchas personas empiezan a sentir una culpa sutil al tomar distancia. Se preguntan si se están volviendo frías, egoístas, insensibles. Pero esa culpa no nace de un error moral real. Nace del hábito de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Jung hablaba de esto como un complejo moral, la idea de que para ser bueno hay que soportar. Pero la tolerancia constante no es virtud, es disociación. Es la señal de que estás ignorando partes de ti para sostener una forma de equilibrio externo. Y ningún equilibrio construido sobre el sacrificio unilateral puede durar sin consecuencias. Cuando empiezas a respetar tu límite interno, algo cambia también en la forma en que eres percibido. No porque impongas nada, sino porque dejas de ofrecer acceso ilimitado. El límite no es una barrera agresiva, es una línea clara que dice: hasta aquí puedo estar sin perderme. Más allá, no. Este tipo de claridad incomoda a quien se alimentaba de tu disponibilidad confusa. Y es ahí donde suelen aparecer reacciones inesperadas, reproches velados, intentos de hacerte sentir ingrato, cambios bruscos de actitud. Todo eso no es una prueba de que estés equivocándote. Es una confirmación de que estás saliendo de una dinámica que solo funcionaba mientras tú permanecías en tu lugar. Jung habría dicho que la sombra siempre reacciona cuando pierde su contenedor, y durante mucho tiempo ese contenedor fuiste tú. Pero ahora ya no lo eres, no porque te hayas vuelto insensible, sino porque dejaste de cargar con lo que no te pertenece. Este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que volverás a dudar, en los que sentirás nostalgia por la versión de ti que intentaba mantenerlo todo unido. Pero esa versión vivía en tensión constante. Vivía en la anticipación, en el control, en el miedo a decir demasiado o demasiado poco. Ahora estás aprendiendo a estar,
a observar, a no reaccionar de inmediato. Esta es una forma avanzada de madurez emocional. No significa cerrarte, sino elegir cuándo abrirte. No significa alejar a todos, sino reconocer quién puede realmente encontrarte sin competencia, sin envidia, sin necesidad de reducirte. Jung subrayaba que las relaciones sanas no requieren vigilancia constante. No te mantienen en alerta. No te hacen sentir como si caminaras sobre terreno inestable. Cuando una relación es auténtica, el sistema nervioso se relaja. Y ese relajamiento no es aburrimiento, es seguridad. Muchas personas confunden intensidad con profundidad porque nunca han experimentado la quietud de una conexión que no amenaza. Pero cuando la experimentas, ya no quieres volver atrás. De aquí en adelante, tu trabajo no es desenmascarar cada comportamiento ajeno, sino mantenerte fiel a esta nueva sensibilidad. Escuchar cuando algo se cierra dentro de ti. Notar cuando una conversación te vacía en lugar de nutrirte. Dar valor a esas señales sin necesidad de dramatizarlas. La lucidez no necesita conflicto, necesita continuidad. Cada vez que eliges no traicionar lo que sientes, fortaleces un eje interno, y ese eje se convierte en tu guía. No siempre sabrás explicar por qué tomas ciertas distancias, pero no es necesario. Tu psique lo sabe. Tu cuerpo lo sabe, y cuando aprendes a confiar en ese saber silencioso, muchas dinámicas pierden poder automáticamente. Llegado a este punto, lo más importante no es lo que has comprendido sobre los demás, sino lo que has recuperado de ti. La claridad. La capacidad de no volver a traicionar esa sensación sutil que durante tanto tiempo ignoraste. Jung no invitaba a desconfiar de todos, sino a madurar interiormente. Y madurar interiormente significa dejar de buscar explicaciones donde hacen falta decisiones. Significa aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar, y que algunas existen solo mientras una de las partes renuncia a sí misma. Cuando dejas de hacerlo, el vínculo cambia o se disuelve, y eso no es una pérdida, es un reequilibrio. No necesitas guardar rencor, no necesitas vengarte. Ni siquiera necesitas cerrar con dureza. Basta con no quedarte donde te vacían lentamente. Basta con no llamar amistad a lo que te hace dudar de tu valor. Basta con no llamar amor a lo que exige tu silencio. Jung decía que lo que no se enfrenta de forma consciente regresa como destino. Ahora que has visto estas señales, ya no estás destinado a padecerlas inconscientemente. Eres libre de elegir. Libre de reducir el acceso a quien no te respeta interiormente. Libre de invertir en relaciones donde no tienes que defenderte, explicarte, minimizarte. La verdadera madurez no es entenderlo todo, sino dejar de tolerar lo que te aleja de ti mismo. De aquí en adelante, tu brújula es simple. Donde hay paz, quédate. Donde hay tensión constante, observa. Donde hay desvalorización, da un paso atrás. Proteger tu paz no es egoísmo, es responsabilidad, porque solo cuando estás íntegro puedes construir relaciones sanas, claras y reales. Esto no es una invitación a la soledad, sino a la autenticidad. Y la autenticidad, aunque al principio pueda costar algunas distancias, al final devuelve algo mucho más valioso: la sensación de estar, por fin, de tu lado.